Hola, bienvenidos a In My World Blog. Hoy quería conversar con ustedes de un tema que se habla poco, la maternidad o la paternidad, ser padre. Les voy a traer mi experiencia personal con su lado hermoso, con sus sombras y con toda la sinceridad, sin que me quede nada por dentro. Así que nada, empezamos. Bienvenidos a mi mundo, mi gente, un lugar donde los sueños se sienten. La maternidad es un tema que tiene tanto por dónde hablar. Hay gente que no quiere tener hijos, que deciden que están bien sin hijos. Y yo lo entiendo, la verdad. Yo cuando era joven siempre decía que no quería tener hijos, que era demasiada responsabilidad, que yo no me sentía con la madurez suficiente como para asumir la responsabilidad de otra persona. Ya tenía suficiente con la mía. Recuerden también en la circunstancia que yo estaba. Yo llegué sola a este país, muy jovencita, me hice adulta sola en este país. Siempre tuve el apoyo de toda mi familia, aunque estuviera lejos, pero de lejos. No era lo mismo que pensar en tener hijos aquí sola, teniendo que trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, con el tiempo conocí a Ringo y Ringo ya tenía un niño, que hoy es mi hijo. Ayer mismo estuvimos al teléfono 2 horas conversando de su vida, de sus preocupaciones, de sus inquietudes. En fin, ya son muchos años juntos. Yo empecé con Ringo y Marvin tenía 7 años, creo, pequeñito. Nunca olvidaré que yo estaba hablando con su papá y él era papá, 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 papá. Y yo me decía, este niño malcriado. Pero es así, es así. Yo antes de ser madre fui madrastra. Y tampoco es fácil ser madrastra. Pero creo que eso también merecería un video aparte. Entonces, como decía, conocí a Ringo, ya tenía a Marvin. Y yo tengo una naturaleza que me gustan los niños. Me llevo muy bien con los niños, tengo mucha paciencia con los niños. Y Marvin para mí no fue nada difícil o traumático, no, para nada. Al contrario, Ringo se tomó casi 2 años para presentarme a su hijo, ¿eh? Y yo me decía, para mí era normal que yo conociera a Marvin y que pasara tiempo con nosotros. Ya después cuando nos fuimos a vivir juntos, Ringo y yo. Y no, yo me decía, ven acá, porque Ringo es de origen inglés. Yo me decía, ven acá, es el hijo del príncipe Charles, o que se cree este hombre con su hijo, que yo soy una mala persona, que lo voy a tratar mal. Mi mentalidad, ¿no? Y Ringo se tomó su tiempo para estar seguro de nuestra relación antes de presentarle una mujer a su hijo. Bueno, al conocer yo a Ringo, al ver lo responsable que era como padre, yo no sé, nació en mí el instinto maternal. Se abrió esa puerta al conocerlo y al sentirme, no sé, como que no estaba sola. No, lo estoy diciendo desde mi punto de vista de hoy, ¿eh? En aquel momento surgió y lo conversé con él de que quería tener un hijo con él y tal. Él me dijo, bueno, vamos a llegar a los 3 años. Si llegamos a los 3 años, nos planteamos el tener hijos. Bueno, llegaron los 3 años, lo intentamos, salgo embarazada, pero desgraciadamente al hacerme los análisis de rutina de principio de embarazo, salió que yo tenía el citomegalovirus, que es un virus que se ataca al sistema nervioso central del bebé. Y entonces de ahí puede salir, imagínense. Y entonces los doctores me aconsejaron, de cómo estaba todavía en las primeras semanas, pues interrumpir el embarazo. Lo interrumpimos por esa razón. Y bueno, a partir de ahí estuve 1 año haciéndome análisis de sangre todas las semanas para ver y esperar que el virus saliera de mi organismo para volver a empezar a intentar caer embarazada.
Yo con los análisis de sangre yo no tengo problema con las agujas, yo me inyecto yo misma. Eso para mí fue un entrenamiento. Imagínense, análisis de sangre todas las semanas. Y bueno, pasó ese año, finalmente llegó el resultado de voilà, no tengo más el virus. Nos pusimos manos a la obra y hubo una vez que yo le dije a Ringo, esta vez estoy embarazada. Estoy embarazada. Yo fumaba antes, fumaba muchísimo. Y ese día que yo le dije, Ringo, habíamos hecho el amor, etcétera, y yo le dije, de esta estoy embarazada. Ese día yo dejé de fumar y efectivamente estaba embarazada. Pues bueno, la alegría, wow, estoy embarazada, primeriza, a la familia, etcétera. Yo empezaba a buscar la fecha del parto, estaba prevista, entonces yo ya había sacado el signo zodiacal. Esa historia, cuando yo vi que Cristal iba a ser Libra y yo empiezo a buscar Libras y Piscis, yo soy Piscis, no tenían nada que ver, no se llevaban bien, no tenían nada en común. Yo lloré todas las lágrimas de mi vida. Yo no sé por qué me chocó tanto eso de los signos zodiacales, que aparentemente fue algo que yo vi, que Libra y Piscis no se llevaban bien. En fin. Hoy por hoy es todo lo contrario. Bueno, tenemos nuestros momentos, pero ya llegaremos ahí. Es normal también al saber que iba a ser madre, todas las preguntas que uno se hace. ¿Será una buena madre? ¿Cómo es que yo deberé llevar la educación de mi hijo? Uno se hace un millón de preguntas. Y el problema es que no venden el librito de ser padre. Eso se aprende sobre la marcha. Y también depende de cómo te criaron a ti. Yo lo veo así, porque muchas veces cuando yo reacciono con Cristal o cuando yo le hablo de cierta manera, veo mucho a mi mamá. Veo mucho a mi mamá proyectada en mí y yo proyecto mucho lo que viví, lo que aprendí, lo que sentí con mi mamá. Tengo una anécdota del nombre. Estábamos buscando el nombre. Ringo, la verdad, no se inmiscuyó mucho en eso de los nombres y tal, ¿no? Él no, yo le sugería y él, sí, está bien. También quizás porque ya supimos que era hembra. Cuando el papá de Ringo, inglés, él vino a la ecografía donde se sabía el sexo del bebé. Y es muy gracioso porque estábamos Ringo y yo dentro, la ecografía y tal, y él estaba en una salita al ladito, pero con la puerta abierta. Y entonces, ¿ya lo saben? No, todavía no se ve. ¿Ya lo saben? Todavía no se ve. Y a un momento ese Ringo, ¡uf! ¡Hembra! Y papá dijo, ¡uf! Otra hembra. Él quería varón, porque él se decía, un mulato de Nison. Esa era la frase de mi suegro. Y ahora hay que verlo. Cristal es cagadita a su abuelo. Con el nombre también. Yo quería ponerle a Cristal Luna Carla. Luna porque me encantaba el nombre de Luna y Carla porque era el nombre de mi hermano Carlos, llevado a femenino. Pero en ese momento se destapó en todas las novelas, en todas las series, estaba llena de Lunas y de Carlas y yo no quería. A mí me gusta la diferencia. Y entonces, bueno, después me gustó Chelsea. Yo decía, algo que tenga que ver con Inglaterra y tal, y me encantó el nombre de Chelsea. Y un día estábamos en la caravana de mi suegro y escucho que decían Chelsea y yo salí con mi barrigota a buscar a esa niña que se llamaba Chelsea, era el perro del vecino. Le dije a Ringo, olvídate de Chelsea, no tenemos nombre. Y entonces hablé con mi hermana Katy y estábamos conversando y le cuento, uy, que no tengo nombre, me quedé sin nombre, y le cuento cómo y por qué. Y ella me dice, ay, a mí me gustaría tanto Cristal, porque nana, tú tienes mucho que ver, tú eres tan delicada y no sé qué, y me hace pensar en el cristal y tal, y me encantó. Y además, como ella dijo en inglés, crystal, me encantó, y se quedó el Cristal. Llegó el día del parto. Cristal se atrasó una semana. Voy yo en la fecha prevista al hospital y tal, tenía un poco de dolores y contracciones, y me mandaron para la casa porque ni dilataba, ni ella estaba en posición, ni nada.
Regresé una semana después y estuve casi 24 horas para dar a luz, con unos dolores horribles. Y al punto, mi mamá lloraba de verme sufrir porque yo no rompí fuente, me la tuvieron que romper. Ese momento que te rompen la fuente. Ay, Dios mío, el dolor más grande del mundo. Qué dolor, qué dolor, qué dolor tan grande, horrible, horrible. Y bueno, llegó el momento del parto, estaba la kine, esa que te hace los ejercicios de aprender a respirar y todo. Bueno, en mi parto estaba la kine, la ginecóloga obviamente, mi sobrina Kenia, mi mamá Ringo y creo que 3 estudiantes, porque me preguntaron, ay, ¿no te molesta si hay estudiantes que vienen a observar el parto? Y yo, no, trae a toda la aula si te da la gana, a mí no me importaba. Y habían 3 estudiantes y 2 enfermeras más. Y entonces recuerdo que yo le pedí a la doctora si podía tener un poquito de música para relajarme. Ella me dijo, este es tu parto, tú lo pagas y aquí tú haces lo que te dé la gana. Bueno, yo puse mi música. En el momento que nace Cristal, me la van a poner arriba, pero no me la ponen arriba, se la llevan, porque Cristal estuvo en el conducto. Cristal no quería salir. Y estuvo en el conducto mucho tiempo y tenía este bracito que se le había tumbado. Y además ella se hizo pipi y caca en el vientre y tenía todo, bueno. Tuvieron que llevársela ahí, aspirarla. Cristal no lloró, lloró como al minuto. Y yo de lejos, a mí me dio, yo no sé por qué los nervios me dio por decir, es mía, es mía, es mía. Y mi mamá me decía, mami, cálmate, sí, es tuya, nadie te la va a robar, nadie te la va a llevar. Y bueno, finalmente cuando yo oía a lo lejos a Cristal llorar, fue como, wow, qué susto pasamos. Y Ringo el pobre. Ringo no hablaba, Ringo estaba con la cámara filmando y lo único que hacía era, hacía gestos. Subía las cejas y se asombraba, era lo único que hacía, no decía una sola palabra. Con mi mano ahí me aguantaba la mano, el pobre. Ese fue un momento tan especial, tan único, entre el dolor, los sentimientos, el soy madre, y esa cosita a partir de ahora depende de mí. Es un sentimiento, es algo único. Hay veces que yo siento que soy un poco, no fría, porque yo no soy alguien frío, pero no digo con palabras todo lo que siento. Yo soy más de hechos. Y es porque a mí el idioma se me queda corto para expresar y dar adjetivos a las cosas que siento. Y sobre todo con ser madre. Yo creo que yo nunca he puesto en redes sociales el día del cumpleaños de Cristal, ni de Royanita, esos párrafos, ni de Ringo, ni de mis sobrinos que adoro, no, esos párrafos, mi vida, mi amor, no, porque es que las palabras no me alcanzan. Yo pudiera decir todos los clichés de que el día que te conocí, el amor de mi vida, pero es que no me sale porque no me es suficiente. Y yo creo que eso me surgió con la maternidad. Bueno, nace Cristal y esa niña vivía en mi pecho. Cristal no dormía. Yo me pasé el embarazo preparándole una cesta que tenía la abuela de Ringo de cuando Ringo era bebé. Y entonces con la mujer de mi suegro cosimos todo de encaje, todo. Lo pusimos muy bonito. Cristal no durmió ahí ni 10 minutos. Cristal, apenas la ponía, empezaba a llorar. Apenas la ponía en su cunita, empezaba a llorar. Entonces Cristal vivió aquí, en mi pecho, los primeros meses de su vida, casi hasta que dejó la teta, hasta los 7 meses, yo creo, más o menos, 6, 7 meses. Y entonces lo que yo hacía era, me ponía en la cama, calada con 2 almohadas y ella arriba de mí todo el tiempo. Ringo la cogía cuando se levantaba para el trabajo, un poco en lo que él se tomaba el café y tal, para que yo me relajara, estirara la espalda. Y ya, Ringo se iba al trabajo y yo me quedaba con ella. Recuerdo que mi amiga Paz me había regalado un cargador y entonces yo me la ponía cargada con el cargador y así era como hacía los quehaceres de la casa. Esa es otra cosa también que yo quiero contar. Ringo y yo nos pusimos de acuerdo
porque yo no quería mandar a la niña al círculo. No sé, eso es otras cosas, si lo hice bien, si lo hice mal. Yo quería ocuparme yo de mi hija, sobre todo en esos primeros años que son tan dependientes, y yo quería que fuera dependiente de mí, no de un extraño. Y entonces Ringo me dio la oportunidad de quedarme en casa con ella, y él era el que trabajaba. Y eso duró hasta que Cristal empezó la escuela, a los 5 años. Recuerdo también, Cristal estaba tan apegada a mí que no dormía de otra manera que si no era sobre mí. A los 3 meses ella cogió una bronquiolitis, que es la bronquitis de los bebés, y estuvo hospitalizada. Yo me dormía en el asiento de acompañante. Yo era la única mamá que se quedaba en el hospital por las noches. Me lo explicó después una enfermera. Y bueno, yo no sé los otros padres, pero yo no iba a dejar a mi bebé solo en un hospital. Eso por nada del mundo. Pero bueno, aquí en Europa, aquí en Bélgica, se hace así. No entiendo. Entonces yo dormía con los cojines en el asiento y mi bebé arriba. Y esa enfermera que les cuento vino una noche y me dijo: mamá, imagínate, tú estás muy cansada. Aunque tú estés alerta por el bebé, hay un momento que el cansancio te puede vencer, te duermes profundamente y se te puede caer el bebé al piso. Y de una broncolitis se puede complicar las cosas. Pon tu bebé en la cuna. Y le decía: pero es que si la pongo no va a dormir, va a empezar a llorar. Y lo hicimos. Y entonces, como logré fue, puse a Cristal en la cuna, volteé la cuna con almohadas y me metí yo dentro de la cuna. Y entonces subí los barrotes y ya ahí, si yo me dormía, ella, aunque se me cayera, se caía en la cuna. Y así estuvimos, creo, casi como 3, 4 días, y yo durmiendo en la cuna con Cristal para que ella se durmiera, porque no dormía si no era arriba de mí. Malcriadez, no sé, esas fueron discusiones fuertes, muy fuertes con su papá, porque Ringo quería que la niña durmiera en su cuartico. Le habíamos preparado su cuartico, su cunita y todo. Y la niña no quería dormir en su cunita, lloraba, y yo no iba a dejar a mi niña llorar. Y él me decía: bueno, aquí en Europa los padres los dejan y los bebés solos, a un momento dado de tanto llorar se cansan y se duermen y se dan cuenta de que nadie va a venir a ver. O sea, yo no puedo hacerle pasar ese trauma a mi hijo. No estoy de acuerdo, mi hija no va a llorar por gusto. Cristal fue una bebé que no lloraba. Solo cuando la separaba de mí, pero cuando ella estaba sobre mí, porque yo la conocía tanto, y ella veía cuando ella estaba inquieta, ¡pum!, le daba la teta, y perfecto, y así. Cristal no lloraba. Los retos inesperados de padre primerizo y las noches sin dormir. Cristal, por ejemplo, ya cuando fue creciendo, que tenía su cuartico y empezaba a dormir en su cuartico, ya eso fue a partir de los 5 o 6 años, que empezó a dormir solita en su cuartico. Claro, con mucho trabajo tenía yo que quedarme ahí con ella, durmiendo. Me dormía yo en el piso al lado de la cama y así. Y también un error gravísimo que yo cometí fue acostumbrarla a dormirse mirando muñequitos en el televisor. Y eso le creó un déficit de atención y debido al televisor. Porque todo, por ejemplo, para que Cristal comiera yo le ponía los muñequitos, para que Cristal se durmiera yo le ponía los muñequitos. Íbamos a comer a un restaurante y Cristal tenía su tableta con los muñequitos. Y eso es muy, muy, muy dañino para los muchachos. Así que es un consejo que les doy. Si hay abuelas o padres por ahí, que tengan cuidado con los pequeños, porque les crea déficit de atención. Y bueno, pero ni lo sabía, y fue el recurso que yo tenía a mano para lograr que mi niña durmiera separada de mí. Y hubo una época que Cristal, miren las cosas de los cubanos, que Cristal
se despertaba, tenía como ataques de pánico. No eran ataques de pánico porque no tenía miedo, pero se despertaba llorando y lloraba mucho y me decía cosas que yo me decía, ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Hubo una noche que se despertó llorando y me decía, mamá, diles que yo no quiero jugar ahora, yo quiero hacer dodó. Dodó, los niños aquí le dicen para dormir, yo quiero dormir, mamá, y yo no quiero jugar ahora, dile. Y en el cuarto no había nadie. Cristal, ¿con quién tú estás hablando? Y enseguida llamé a mi mamá y mamá, ponle un vasito de agua debajo de la cama, del lado de la cabecera. Léele, ¿qué es la oración? Léele la oración de San Juan Bautista, creo. Bueno, todo. Y yo hice todos aquellos rituales que me mandó mi mamá y Cristal seguía. Y hubo una vez que no pude más y me arrodillé así en la cama y le pedí a San Lázaro. Yo soy muy devota de San Lázaro. San Lázaro, un santo en Cuba, es muy venerado. Y yo, ay, San Lázaro, quítale esto a mi niña, que me asusta, que no sea nada malo, no sé qué. Y bueno, de ahí salió una promesa a San Lázaro, y es así, la idiosincrasia cubana me salió. Y le hice una promesa a San Lázaro y se le quitó a la niña las pesadillas y los llantos de noche. Así que algo hay, ¿eh? Ya luego la infancia de Cristal, la niñez. Cristal era una niña muy que le interesaba saber todo. Ay, como le gustaba que yo le contara historias familiares de cuando yo era chiquita, historias de mi mamá, historias de mis hermanos, que se las repitiera 1.000.000 de veces. Era muy curiosa. Y también, cuando empezó la escuela, Cristal siempre ha tenido dificultades con las matemáticas. Y yo lo vivía muy mal, la verdad. Yo me decía, pero ¿cómo? Si yo estudio, yo trato de estudiarle, yo pagaba profesores. Ella estudiaba, porque Cristal es muy responsable y muy aplicada con su escuela. Ella estudiaba y siempre las notas de matemática eran bajas y, ay, Dios mío. Y hay veces que yo me ponía hasta bravísima con ella, muy molesta, pero ¿cómo? ¿Y qué notas son esas? Y allá la niña llorando y bueno, imagínate. Y un día una profesora que ella tenía me sentó y me explicó y me dijo, mira mamá, todos los niños no son iguales y todos tienen intereses distintos. Y por ejemplo hay cerebros que son más desarrollados para las ciencias, otros para las letras, otros para la cultura. Y Cristal lo que hay es que buscar qué es lo que le interesa a ella. Y efectivamente, Cristal era deporte y todo lo que es creatividad. Ella me decía, cuando hay alguna clase de creatividad, sea lo que sea pintura, arte, baile, lo que sea, Cristal es sobresaliente, sale sobre todos los muchachos y es la que más participa y de todo. Por ejemplo, en historia le encanta la historia y así. Las matemáticas no era lo de Cristal. Y cuando yo entendí eso, pues todo cambió. Todo cambió, Cristal se desarrolló muy bien en el deporte, la pusimos en deporte. Cristal dibuja muy bonito y todo lo que es creatividad, pues a Cristal se le da muy bien. Y eso es otro consejo que les doy a los padres. Hay que luchar con los hijos que trabajen en la escuela, que estudien, que saquen buenas notas. Pero si hay algo que les cuesta más dificultad que otro, y eso lo he aprendido con el tiempo, pues darle las herramientas para que lleven ese déficit, pero sobre todo acentuar en eso que son buenos. Otra cosa que tenía Cristal en la infancia y que yo como padre no sabía cómo llevar eso, Cristal, al vivir yo lejos de mi familia, cuando Cristal iba a ver a la familia, o en Cuba o en Miami, era la niñita, la bella, el centro. Y Cristal creció siendo el centro del universo. Y esa niña me formaba cada historia. Por ejemplo, si hacíamos una fiesta, ya a un momento dado ella se sentía que nadie la miraba, que nadie la atendía.
y me hacía cada espectáculo, pero horrible, de váyanse, y quería apagar la música y se ponía a llorar sin razón, súper malcriada. Nunca fue niña de pataleta en el piso, ay, yo quiero, no, ella ya de repente se cansaba de la fiesta y quería que apagaran las luces, que se quería ir a dormir y que todo el mundo se fuera para su casa. Eso me lo hizo 2 o 3 veces y yo me decía, pero esta niña atrevida, y ya yo quería darle hasta una nalgada. Ay, eso es otra cosa. Ella siempre me lo dice. Ustedes los padres latinos, porque ahora conversando ella con otros amigos, tiene un amigo venezolano y los hijos de mis amigas, sus primos, y siempre se ríen con eso de que todas las madres latinas decimos lo mismo. No llores porque te voy a dar una razón para que llores. Ellos siempre me sacan eso. Ustedes trauman a los niños con esas amenazas, ella me dice eso. Pero bueno. Y es lo que yo digo, así fue como nos criaron a nosotros, y yo no me considero alguien ni traumatizada ni con problemas porque recibí un buen chancletazo de vez en cuando. Y yo se lo decía después, porque yo he sido siempre de conversar mucho con ella. Igual con Royanita, siempre yo converso muchísimo con las dos. Y cada oportunidad que se me da para introducir un tema o una idea, no lo desaprovecho. Ahí voy yo a darles la muela. Y entonces yo siempre le decía, cada vez que yo me ponía brava, después trataba de conversar con ella, de explicarle por qué yo me puse brava, de explicarle qué era lo que yo esperaba que ella hiciera, qué fue lo que yo pienso que ella hizo mal. Y entonces siempre le decía, a mí me duele más que a ti. De verdad, ella me miraba así como diciendo, sí, a la que le metiste chancletazo fue a mí. Pero bueno, ahí estarán mis amigas y a Nelly riéndose por detrás, porque yo, te voy, pero nunca llegaba la mano abajo, nunca. Ellas siempre se burlaban de mí con eso. Siempre estás, pero nunca llega. Algo hermoso en la infancia, por ejemplo, Cristal, cuando era chiquitica, que dormía al lado mío así, dormida, ella se viraba, me tiraba la mano, porque Cristal es de muy mal dormir, de esos niños que tiran los pies, dan golpes y todo. Y ella se viraba, me tiraba la mano arriba y me decía, te amo, mamá. Como lo decía en francés, yo te amo, mamá. Y ese yo te vale todo el oro del mundo, la verdad. Es una sensación tan única, tan linda. Ay, que yo me daba un suspiro cada vez que ella me decía eso, dormida, dormida se viraba y me decía, yo te amo. Qué cosa más linda. Eso no tiene precio. Y llegamos a la adolescencia. Francamente, los científicos deberían inventar una pastillita para pasar de la infancia a la adultez y borrar la adolescencia. Dios mío, qué periodo tan feo, tan difícil, tan pesado, tan problemático. Sé que no va a gustar lo que voy a decir, pero no hay nada peor que un adolescente. Dios mío, qué ser tan desagradable el adolescente. Y las cosas que yo viví con Cristal, con su adolescencia, el mero hecho de, sí, niña, déjame terminar de explicarte. Sí, yo sé. Ay, qué ganas de darle tapabocas así yo tenía. Horrible el periodo de la adolescencia. Cristal tiene un carácter muy fuerte y llegué a tener discusiones con ellas tan fuertes de sentirme que tenía delante otra mujer, que era o ella o yo, hasta ese punto. Y dejarle claro que la mamá era yo y que me tenía que respetar y que baja la voz y que a mí tú no me grites. No, la adolescencia es algo horrible. Horrible. Yo adoro a mi hija. Yo amo a mi hija más. Yo no sé. Ven que no puedo expresar lo que siento porque es tan grande que decir que la amo es pequeño, es efímero. Y yo les juro que en ese periodo de adolescencia yo tuve que sacar toda la paciencia que tenía guardada en reserva, porque pasé por momentos bien feos, bien tristes, que después yo me ponía, Dios mío, la he educado mal. ¿Qué hice mal? ¿Por qué es que ella reacciona así? Si yo soy su mamá, yo no soy su enemigo. Y millones de preguntas que uno se hace.
Pero bueno, déjenme darles una luz al final del túnel. Pasa. La adolescencia pasa y gracias a Dios que pasa. Mira, el periodo de adolescencia con Royanita fue diferente. Porque Royanita ya llegó, ya tenía 15 años y Royanita es una niña que no le gusta que la regañen. Royanita no soporta que la regañen. Lo peor para ella es que la regañen, que le diga, oye, hiciste tal cosa mal, tienes que hacerlo. No. Esa niña, tú le dices una cosa una vez y ella, por tal de que la regañen, no por el hecho de hacerlo bien, aunque sí, pero mayor fuerza para ella tiene el hecho de que no la vuelvan a regañar. Y la verdad que a Royanita yo no la regañé, mucho, apenas la regañé. Porque además, como Cristal era más pequeña, ella siempre trataba de, ¿cómo decir?, de proteger a Cristal, y entonces ella trataba de tenerlo todo bien para que no regañaran a Cristal y así. Otra cosa que quería contarles, por ejemplo, yo no tuve más hijos. Hace unos años, Ringo y yo, ya hace como 10 años, no menos de 10 años, como 6 o 7 años, Ringo y yo intentamos volver a tener un bebé. Por inseminación artificial, pero no funcionó y todo un drama. Es de ahí que les digo que yo misma me inyectaba y tal. Pero antes yo no quería tener más hijos porque yo me decía, yo no voy a querer a otra persona como quiero a Cristal. Y si yo tengo otro hijo, no le voy a dar la importancia que merece, o no le voy a dar la misma importancia que tiene en mi vida Cristal. Y por eso yo no quise tener más hijos, porque yo estaba convencida de que todo el amor que yo sentía era solo de Cristal. No podía ser de otra persona, no podría compartirlo con otra persona. A saber, la psicóloga de la familia que analice esa situación y que me diga por qué yo reaccioné así, pero fue realmente lo que yo sentí y por lo cual no tuve más hijos. Bueno, llegamos a la adultez. Cristal, yo no creo que sea adulta todavía, aunque está en el periodo ya ahí, de salir de su juventud y convertirse en adulto. Cristal va a cumplir 20 años. Cualquiera me diría, sí, es una adulta, pero por su manera de ser, no sé, todavía yo no la veo como una adulta. Ahora ya ella va a entrar en ese periodo de adultez, va a ser más independiente, va a ir a la universidad y estará lejos de mí. Y es algo que yo sé que ella va a tener un periodo de aprendizaje, pero yo también creo que voy a tener un periodo de aprendizaje, porque mi vida hasta el día de hoy, y creo que también aunque ella se vaya a otro lado, ella va a aprender también y no vamos a perder el vínculo, absolutamente no. Pero yo tendré que acostumbrarme a estar sin ella, a vivir sin ella, a buscarme otro punto de interés, porque hasta ahora mi vida y mis días van alrededor de Cristal. Y es un periodo que, bueno, ya les contaré. De la misma manera que estoy esperando el periodo de ser abuela, que es otra manera de ser padre, según me cuentan, y me encantaría. Malvin ya tiene edad de ser padre, pero se demora. Royanita no quiere por el momento tampoco. Y bueno, hasta que llegue ese día, pues aquí estaré esperando. Quisiera dar conclusiones, sí, no. Les voy a dar mi sentir. Tener hijos, desde el punto de vista práctico, corred insensatos. No pasen por ahí. Porque un hijo es ingrato, porque un hijo es cruel, es egoísta. Sí. Ya Royanita y Cristal a mí me han dicho que ellos no pidieron haber nacido, así que ¿por qué tal cosa o por qué lo otro si ellos no pidieron haber nacido? Cristal es cruel conmigo, Cristal tiene una lengua que, Cristal es sincera, no, extremadamente sincera.
Y son egoístas porque sí, porque todo es para ellos y todo lo merecen y los padres están obligados a darle todo y bueno, yo la verdad que no es que lo que mejor diga, a ver, déjenme decirlo de una manera mejor. Si no estás preparado para ser padre y asumir ese amor incondicional, no tengas hijos. No tengas hijos porque para ser padre hay que darlo todo sin esperar nada a cambio. E voilà, a partir de ahí saque sus propias soluciones. Y nada, a esa pregunta de qué es ser padre, cómo ser un buen padre, siempre nos las haremos porque siempre, yo creo que he cometido muchos errores, evidentemente. Hubiera hecho diferentes muchísimas otras cosas y qué decir, lo más importante es el amor que le tengo a mi niña y a todas esas madres o padres que están por ahí, que se sienten a veces tristes de que si lo estoy haciendo mal o que no lo estoy haciendo lo mejor posible. Pues de momento que le des todo el amor a tu hijo te lo retribuirá. Y sí, muchas veces los hijos no lo dicen, pero ellos saben y te lo harán entender algún día de que eres el mejor padre del mundo. Yo tengo esperanzas de que sí. Y la experiencia de ser mamá no la cambiaría por nada en el mundo. Por nada en el mundo. Es lo más hermoso desde la concepción hasta que llegan los nietos. Es lo más hermoso yo creo que puede tener un ser humano. El ser padre, el dar amor sin esperar nada a cambio. Eso ya lo he repetido, pero yo creo que es la base del amor de ser padre. Dar todo sin esperar nada a cambio. Y vivir para otra persona. Bueno, aquí llegamos al final. Espero que les haya gustado el video. Les he contado mi experiencia personal. Se me han quedado muchísimas cosas. Tampoco he expresado todo lo que siento con respecto a la maternidad y a ser la mamá de Cristal. Pero yo estoy muy feliz y como he dicho, no lo cambiaría por nada. Si te gustó el video, suscríbete, comparte, déjame un like y nos vemos en el próximo. ¡Chao!